¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de junio del 2022, día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso el evangelio de hoy es muy propio de esta fiesta. Leemos a San Lucas capítulo 22, verso del 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, que se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando entonces un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos recuerda que Jesús ofreció el sacrificio de su cuerpo, de su sangre, y convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y esto fue ofrecido al Padre. Y hoy los sacerdotes seguimos ofreciendo el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús, al Padre. Es la función principal del sacerdote. En el Antiguo Testamento existía, ¿se acuerdan ustedes?, la tribu de Leví, que no tenía un lugar donde vivir. Todas las otras tribus tenían donde vivir, donde sembrar, donde cosechar, donde abastecerse de alimentos. Y los sacerdotes no. Entonces, por eso había la costumbre de recoger el diezmo para el culto y para los sacerdotes. Recordemos también que debió haber siempre un solo templo, aunque hubieron otros templos también en otro momento que quisieron competir con el templo único de Israel. Pero el grupo sacerdotal, algunos sacerdotes surgen de esa tribu de Leví, y entonces que están dedicados únicamente a Dios, y surgen de esa tribu de Leví. Otros son nombrados de acuerdo al caso, ¿verdad? Y también en tiempo de los romanos, por ejemplo, ya no era la institución judía la que imponía a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes, sino eran ya el imperio romano. Así que de esa manera era como había sacerdotes en Israel. Pero como su función principal era ofrecer sacrificios a Dios, matar las reses, matar los chivos, los borregos, los corderos, las aves, las tórtolas que se ofrecían a Dios. Entonces era un poquito sangrienta la función del sacerdote. Y de manera especial era la grasa la que tenían que quemar para que como incienso subiera hasta Dios. También otra cosa que conviene señalar es que en el Antiguo Testamento no se señala el sacerdocio como una vocación. No hay un llamado de Dios especial, como lo había, por ejemplo, con los profetas, sino allí no, con los sacerdotes no lo había. Ahora ya en el Nuevo Testamento, ya nosotros, quien ha llegado al sacerdocio es porque ha tenido un proceso vocacional. Que de repente ese proceso se interrumpe, lo que sea, pero hay un proceso de llamado, un descubrimiento del llamado de Dios a la persona del sacerdote. Así que, mis hermanos, hoy es día de que pidamos por nuestros sacerdotes para que continuemos luchando por ser fieles al Señor y continuemos el sacrificio de Cristo, ofreciendo ya no como en el Antiguo Testamento reses, borregos, corderos, sino al mismo Cristo
en el pan y el vino. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y pidamos por todos nuestros sacerdotes, especialmente por los sacerdotes que los bautizaron, por el sacerdote obispo que los confirmó, por el sacerdote que les ha dado la absolución. En fin, pidan por los sacerdotes. Necesitamos de su oración. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos los sacerdotes.